Queridos hermanos y amigos, sean todos bienvenidos una vez más a la tercera lección de esta serie de estudios bíblicos a los cuales he titulado El Buen Sermón, la buena enseñanza. Nuestro enfoque fundamental es generar o tener las herramientas, usarlas de manera correcta para llevar el evangelio no solamente a quienes nos rodean en primera instancia, por supuesto, pero también incluso a compartir la palabra del Señor a muchas más personas. Vimos anteriormente la enorme necesidad de provocar un gran estruendo. En Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículos 1 al 2, se nos dice que el Señor aprovechó la fiesta del Pentecostés, donde las personas, los judíos, habían sido convocados para participar de aquella festividad. Y fue a través de aquel estruendo, aquel sonoro estruendo, como las personas fueron llamadas la atención. El estruendo provoca que las personas se aglutinen, se amontonen, las convoca, las invita incluso a acercarse. En Hechos capítulo 2 versículo 6 se nos dice que al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó. Es importante entonces que llamemos la atención de las personas, que las convoquemos, que provoquemos esto que pueda interesarles o llamarles la atención. Vimos anteriormente que la mejor forma o una de las mejores maneras es cambiando completamente nuestro estilo de vida. Pero el estruendo no solo moviliza a las personas, las invita a que se acerquen, las impacta, las cuestiona, incluso las motiva. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2 y en el verso 7 se nos dice que estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que nos hablan? Finalmente, el estruendo permite que aquellos que han sido convocados escuchen la palabra del Señor. Hechos 2:11 nos dice: les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. El propósito principal para convocar a las personas es que éstas puedan escuchar acerca del mensaje de salvación que ciertamente Dios ha revelado y que, no menos cierto, necesitamos escuchar primeramente y aplicar cada uno de nosotros. Sin embargo, en esta lección en particular, quiero detenerme por un momento para reflexionar sobre algunas herramientas de las cuales nuestro Señor no se valió para llamar la atención del auditorio, pero también para mantener dicha atención. Y empecemos con la primera de ellas, la cual considero sumamente interesante, por no decir que trascendente. Primero, Dios no apeló a grandes nombres para captar la atención de los judíos. Volviendo a Hechos 2:7, allí se nos dice: estaban atónitos y maravillados y decían, fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que nos hablan? Estos judíos que habían sido convocados para celebrar la fiesta de Pentecostés estaban maravillados porque escuchaban a estos hombres del pueblo, a estos hombres sin letras, a estos hombres como ustedes o incluso como yo también, que sin estudio y sin educación podían y estaban hablando en los idiomas maternos de aquellas personas que les estaban escuchando. Esto es sumamente interesante porque muchas veces nosotros pensamos que requerimos de hombres sumamente famosos o reconocibles. A veces pensamos que la tarea del evangelismo solamente la pueden desarrollar quienes tienen un amplio conocimiento en el evangelio o una
gran experiencia acerca de esto mismo y esto nos prueba precisamente lo contrario. Cualquier persona en dado momento, con buena disposición, con arrepentimiento sincero y con un fruto digno de lo mismo, puede llevar a cabo la hermosa, la importante, la necesaria tarea de compartir el Evangelio con los demás. De hecho, el apóstol Pablo, hablando acerca de esto mismo, en 1 Corintios, en el capítulo 1 y entre los versos 25 al 29, nos dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos, ni muchos son poderosos, ni muchos son nobles, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Y también Dios escogió a lo vil de este mundo y a lo menospreciado, a lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. ¿Cómo podemos observarlo? Dios quiso establecer su reino, esparcirlo por el mundo, no con hombres prominentes desde el punto de vista político, social, económico, incluso religioso. Dios se valió de hombres muy humildes, de campesinos, de pescadores, de agricultores, para que el Evangelio fuese predicado. Seguramente ustedes y yo también podemos hacer lo mismo. Podemos llevar el Evangelio a muchas personas. En segundo lugar, Dios tampoco apeló a estrategias minuciosas o pormenorizadas para despertar el interés de su auditorio. Es cierto que a través de un gran estruendo las personas fueron convocadas, pero finalmente lo que sucedió es que la predicación del Evangelio llevó en aquel momento a que 3,000 almas fueran convertidas. En Hechos 2:8 se nos dice: ¿cómo pues les oímos hablar en nuestra lengua materna? Observe que la palabra de Dios fue aquello que llevó a las personas que escucharon el mensaje finalmente a convertirse, a arrepentirse, a bautizarse en aquel día. En 1 Corintios, en el capítulo 1 y entre los versos 21 al 23, el apóstol Pablo agrega: porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría humana, pero se dispuso a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermanas y hermanos, si hay algo que nosotros debamos hacer con quienes nos rodean, ya sea en la familia, a nivel de nuestro estudio o nuestro contexto de trabajo, en nuestro barrio o en el lugar en donde estemos, es hablar el Evangelio. Primera Corintios 1, versículos 22 al 23 dicen: los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría. Hoy en día muchas personas, muchos grupos religiosos manipulan a los demás a través de falsas señales y milagros. Otros a través de filosofías huecas, de pensamientos que no tienen nada que ver con la revelación del Señor. Pablo dice en 1 Corintios 1:23: nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero y para los gentiles una locura. Sí, es cierto que en dado momento la predicación del Evangelio seguramente no será de enorme agrado para ciertas personas, por no decir para muchas. Pero es la predicación, es la enseñanza del Evangelio, es el hablar de las maravillas del Señor, de nuestro Dios, lo que precisamente llevará a las personas a que tengan fe,
a que puedan salir de la ignorancia espiritual en que se encuentran, lo que va a permitir que alcancen la redención, el perdón de sus pecados. Así entonces, hemos visto que Dios no requiere de hombres poderosos, de personajes ilustres, de grandes pensadores para llevar la redención a las personas. Tampoco vemos, en segundo lugar, estrategias minuciosas, pormenorizadas, conciertos gigantescos. No, simplemente vemos que es necesaria la predicación del Evangelio para alcanzar a las almas. Y finalmente, tenemos que decir que Dios no se vale de manipulaciones a costa del libre albedrío de cada individuo para que puedan alcanzar su salvación. La prueba de lo anterior es que en Hechos de los Apóstoles 2, entre los versos 12 al 13, muchos de los que estaban, o algunos de los que estaban allí reunidos el día de Pentecostés, escuchando a los apóstoles, tuvieron una negativa percepción de todo aquello. Hechos 2, 12 al 13 dicen: todos ellos estaban atónitos y perplejos y se decían unos a otros, ¿esto qué significa? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Observemos que el auditorio estaba compuesto por dos grupos. En primer lugar, los que se cuestionaban, los que estaban admirados, sorprendidos por aquello que estaba sucediendo. En segundo lugar, por los prejuiciosos, los burladores, los que falsamente acusaban a los apóstoles de estar ebrios. Generalmente, siempre sucederá lo mismo. Alrededor nuestro escucharán el Evangelio personas con enorme atención, con gran interés, pero otros harán mofa de lo mismo. Incluso nos juzgarán, se burlarán de nosotros y de nuestra enseñanza y tratarán de indisponer a quienes ciertamente escuchen. Dios apeló a 3 herramientas sumamente pedagógicas para captar la atención de las personas. En primer lugar, hizo un estruendo para convocar a las personas. Luego, a través de las llamas como de fuego, en el capítulo 2 y en el verso 3, pudieron ellos ver algo antinatural. Pero finalmente, Dios se vale de un mensaje espiritual para que las personas puedan saber de lo que está sucediendo. Esto es sumamente importante, porque, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 10, 17, la fe viene por el oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Si hay algo que necesitamos enseñarle a las personas, es el Evangelio. Si hay algo que deben escuchar todos ellos, es el Evangelio, porque a través del Evangelio se puede adquirir esa fe necesaria como para alcanzar la salvación. Es por el Evangelio que las personas van a conocer de su terrible estado espiritual, pero también del remedio o la solución para ello mismo. Así entonces, uno de los peores errores que podemos llevar a cabo en nuestra tarea evangelística es tratar de manipular a las personas que nos oyen, sean conocidos o incluso desconocidos. Si hay algo que definitivamente aprendemos a través de Hechos de los Apóstoles capítulo 2, es que Dios no apela a la manipulación personal, a nombres prominentes o a estrategias minuciosas para llevar a las personas a la fe. Algo sumamente tan sencillo como hablar la voluntad de Dios, como predicar el Evangelio, como exhortar a las personas, es las herramientas fundamentales por medio de las cuales el Señor quiere que trabajemos y que por medio de lo mismo las personas vengan al conocimiento de la verdad.
una fe firme, una fe sólida, se haya sostenida en la verdad. Esa verdad que proviene de la revelación del Señor a través del Evangelio. Muchísimas gracias por su amable atención. Dios les bendiga.